Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que le has dado clic a este video. Muchísimas gracias por comentar, por compartir y por suscribirte. Gracias por ver otro video y por estar aquí presente. El día de hoy me gustaría hablarte sobre algo y es sobre dos personajes bíblicos que creo que son impresionantes fue impresionante y trascendente la manera en la que ellos vivieron. Y me gustaría que el día de hoy pudiéramos estudiar un poco más sobre sus casos. Te platicaré sobre el rey David y José. ¿Qué tienen estos personajes en común? Pues conocemos que David era un pastor de ovejas que constantemente las cuidaba y las rescataba cuando se necesitaba y realmente conocía este ámbito de ser un pastor de ovejas. Y José, él, si bien sí cuidaba las ovejas con sus hermanos, él más estaba como en casa, no tanto así. Y me gustaría hablarte de estos porque hay muchas cualidades que ambos tienen en común. Y lo primero es que vivían en situaciones problemáticas, tenían problemas familiares. ¿Y cómo sabemos esto? Pues en la Biblia, cuando el profeta Samuel va a buscar al próximo rey, que en este caso era David, él le presentó el papá a todos sus hijos, a excepción de él. Pues David se encontraba lejos, que ni siquiera se acordaban de él, de que lo tenía, por así decirlo, sino que el profeta Samuel tuvo que preguntar por él. También es algo parecido con la vida de José, porque si bien su papá lo amaba demasiado, hacía una distinción increíblemente trascendente, increíblemente importante para que sus hijos lo notaran. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que le regaló una túnica de colores y realmente hacía la distinción. Y tenían problemas en casa. ¿Por qué? Porque todos sus hermanos lo odiaban, porque incluso la guerrilla estaba desde la mamá de ambos hijos, de todos sus hijos, entre Raquel, entre Lea, entre las siervas, entre todos. Y ahora, ¿por qué tenemos que saber un poco sobre esto? Porque es muy probable que tú y yo estemos pasando por problemas, tal vez problemas familiares como ellos, o también problemas amorosos como también fue su caso. Pues a David, cuando se enfrentó a Goliat, le habían prometido que el que venciera a Goliat le iban a dar a la princesa, a la hija de Saúl. Pero resulta que al poco tiempo de vencerla ni siquiera se lo dieron. ¿Por qué? Porque andaban tan ocupado el rey Saúl para matarlo. Algo parecido, no tan preciso, pero sucede con José. Pues ¿qué pasa? Que lo habían sido vendido, sus hermanos lo odiaron, lo aborrecieron, que incluso planearon matarlo, pero en un acto de misericordia decidieron mejor ponerlo en un pozo, en un hoyo, y vinieron unas personas y lo vendieron. Y por simplemente gracia divina lo compraron y estuvo en la casa de Potifar. Y dice la Biblia que halló gracia ante Potifar, que incluso lo puso a cargo de todas las cosas que tenía, de todos los bienes. Y había gracia de Dios y Dios estaba con él y fue bendito lo que hizo. Hubo bendición en lo que hizo. Tanto era así que incluso la esposa de Potifar se empeñó tanto en llamar su atención y realmente seducirlo y decir, hey, acuéstate conmigo, hey, está conmigo, día a día. Eso nos dice en Génesis 39. Pero ambos se mantuvieron firmes también. Tal vez tú el día de hoy me puedes decir, ¿sabes qué, Raquel? No tengo problemas familiares, pero tal vez, amor, un poquito. Tal vez sí, o también problemas económicos. Recordemos que después cuando se encontraron en esa situación de José con que salió huyó, o sea, huyó de la esposa de Potifar porque realmente quería a esta mujer, estaba tan empeñada en estar con él que incluso salió huyendo y quedaron sus ropas ahí, y la esposa de Potifar empezó a gritar histéricamente, a decir, es que esta persona me quiso hacer daño, se quiso acostar conmigo y tantas cosas, y simplemente el obvio Potifar lo agarró, que cabe aclarar que Potifar era un oficial del faraón, lo agarró y lo puso en la cárcel. Y ahí estuvo. Entonces, obvio, no era que, primero era esclavo, después había sido vendido y le había ido bien, y ahora otra tragedia. Y está en la cárcel y sucede, está ahí tiempo y haya gracia y todo, pero
no hay con qué sustentarse. Muchas veces a ti y a mí se nos hace difícil servirle a Dios por problemas económicos, por situaciones amorosas. Porque digo, si es que yo considero que esta ya es mi etapa de la vida para enfocarme en qué va a ser mi futuro. O sea, con quién me voy a casar, con quién voy a estar, qué es lo que voy a hacer. O también problemas familiares. Señor, es que mira, no, quiero identificarme, qué soy, mira la situación de mis papás, mira la situación, tantas cosas que no te dejan ser. Me gustaría decirte esto. Tenemos que estar bien firmes en las pruebas. Tenemos que estar bien firmes y hace tiempo te platicaba sobre un video que se llamaba En el desierto, que todos los cristianos, todas las personas pasan por el desierto. Es algo que quieras o no, vas a pasar por el desierto. Sin embargo, lo que define, lo que trasciende la manera en la que lo estás pasando es qué tan bien o cómo te tomas esa estancia en el desierto. Pues es una pequeña estancia, no es para que te quedes a habitar ahí. Pues en la prueba es una zona de prueba, pero de tanto aprendizaje. En esa prueba es tiempo de preparación, es tiempo de aprendizaje, es tiempo de pulir ciertas cosas, es tiempo de hacer. Pues me gustaría leerte lo que dice en 1 de Pedro 4:2, que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Pues tenemos que estar tan dependientes de Dios, tan dependientes de qué es lo que nos quiere hablar a pesar de las circunstancias difíciles, adversas que suceden a nuestra vida. Por eso en Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Acércate a mí, yo quiero refugiarte. Me impresiona tanto esas historias porque tienen distintas cosas en común. Lo que más me impresiona en estas historias era la intención, y no tan enfocada, pero a la misma vez sí, de servir. Todo lo que pasó José lo formó para su verdadero llamado. Todo lo que pasó David lo formó para ser el próximo, o que iba a ser el próximo rey de Israel. Todas esas pruebas fueron las capacitaciones para eso. Pero me impresiona algo, y es que nunca dejaron de servir. Muchas veces tú y yo ponemos miles, cientos de excusas por no querer servir. Y muchas veces nuestra excusa es de que no me dejan servir. Es que hay una persona que siempre está diciendo cosas, o es que siempre son los mismos que están ahí. Me gustaría decirte algo. Hay muchas personas, y yo me incluyo, hay muchas personas que servimos en todas las áreas porque entendemos que Dios nos ha llamado a servir. Yo sé que uno de mis dones es el servicio, de servicio. Y por eso, curiosamente, estoy en muchas partes, sirviendo, o sea, en muchas áreas de la iglesia. Porque entiendo que es mi responsabilidad y que Dios va a pedir cuentas sobre mí, de qué fue lo que hice. Recordemos la parábola de los dones, de los talentos. Yo no quiero que Dios vaya conmigo y me diga: siervo inútil, ¿sabes que recojo en donde no sembré? ¿Por qué ni siquiera los pusiste en la tierra? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué hiciste cosas que no debiste hacer? Si sabes que aún pido más. Es impresionante porque muchas veces ponemos miles de excusas tratando de decir a Dios: Dios, es que me siento cansado, es que no me siento de ánimos, es que esta persona, ay Dios, ¿por qué? Si tan solo la quitaras. Y un chorro de cosas. Pero podemos entender que la vida de David, la vida de José no fue así. Primero respetaron a las personas que tenían a su alrededor, y créeme, no sé por qué te estoy diciendo esto si no lo tenía aquí enfocado y escrito, pero respetaron a las personas que estaban a su alrededor. A pesar de que Saúl quería hacerle daño a David, intencionalmente David honró
a la persona. Honró a Saúl, su rey, porque había conocido que él era el ungido de Dios. José honró a la esposa de Potifar y honró aún más a Potifar. Después en la situación de la cárcel honró al oficial. Y vemos tanta honra en estos personajes. Me gustaría también añadir que tenemos que servir y servir en todo momento. ¿Y por qué servir? Debemos de recordar lo que nos dice en 1 de Samuel 12:24. Y lo que dice en 1 de Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. No sé de ti, pero yo al menos por mí estoy segura que Dios ha hecho muchísimas cosas a favor de mi vida. Dios ha sido bueno, ha sido tan bueno. Y en Romanos 12:11 nos dice que tenemos que servir con fervor. En Romanos 12:11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que Él da el Espíritu. Sirve con esa pasión como en los primeros días, cuando Dios te salvó, cuando Dios viste su mano milagrosa, servirle así. Servirle de esa manera impresionante. Pues me gustaría también recordarte que tu trabajo no es en vano. Todo lo que haces, todo ese esfuerzo, a veces de que simplemente si ya no puedes, estar bien cansado, no quieres, a veces simplemente llegas y les sirves. Pero cuando les sirves también Dios te fortalece realmente. En 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Pues también me gustaría decirte esto. La manera en que David vivió y la manera en la que José vivió, no se habían dado cuenta que estas cosas traían bendición, no solo para ellos, sino para las personas que estaban alrededor. En la situación de David nos cuenta que él, huyendo del rey Saúl, se fue a esconder en cuevas y curiosamente personas lo seguían. Lo seguían todas aquellas personas marginados, aquellos hombres que eran marginados, pero después se convirtieron esos hombres en hombres visionarios, en hombres de bien, en hombres poderosos, en hombres valientes. Todos porque estaban alrededor de David, porque vieron a David en una persona en quien confiar y en quien seguir. Y ahora de esa sociedad que vivían de una manera mal, de tantas cosas que realmente eran hombres marginados, se unieron con David y vivían en las cuevas, pero empezaron a cambiar su forma de ver la vida, todo a causa de un buen ejemplo. En el caso de José no está muy ajeno a eso. Pues en el caso de José se mantuvo firme y Dios lo bendecía. Pero también nos dice que cuando llegó al poder, que después de que interpretó los sueños, pasó el tiempo y se acordó una de las personas que le había interpretado el sueño y le habló al faraón de él y lo trajeron para que le interpretara el sueño al faraón y estuvo ahí y todo lo que hizo y conllevó esa interpretación. Después, cuando José se encuentra con las personas que le hicieron daño, que en este caso eran sus hermanos, en Génesis 45:5 dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué madurez de esta persona, de este hombre de más de 30 años. ¿Por qué? Porque cuando dice, no te preocupes, no te pongas triste porque me vendiste, no se pongan tristes porque me hicieron esto. Porque a pesar de la prueba, serví a Dios y ahora entiendo que para esto fui llamado.
para administrar riquezas que Dios había dado, para estar aquí, para darles de comer, para preservar la vida del pueblo de Egipto, de ustedes, mi familia, y de muchas más personas. Muchas veces somos tan egoístas pensando en nuestro bienestar, pero a la misma vez somos tan egoístas conmigo mismos, con nosotros mismos, porque ni siquiera nos permitimos a llegar y a prepararnos para el llamado que Dios nos ha llamado, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque nos enfocamos tanto en nosotros mismos que no vamos más allá. Querido oyente que me estés escuchando, te prometo que no es un regaño, pero es una llamada de atención, una exhortación a que le sirvas a Dios. Si tal vez dejaste tus cargos, si tal vez hiciste otras cosas, o si tal vez estás tratando o pensando de que ya no quiero nada con Dios, ya no quiero servirle porque esta persona, o porque simplemente la iglesia, o porque simplemente estoy cansado, o mira todos mis problemas familiares, mis problemas amorosos, bla, 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 bla. No dejes de servirle. No dejes de servirle a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he visto muchas personas que solo realmente buscan una excusa para dejar de servir y para ya no hacerlo más, ni siquiera la intención que debería de hacerse. Me gustaría decirte lo que dice en Mateo 6:33 y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas. ¿Qué es lo que anhelas? ¿Un bienestar familiar? Ok, empieza a servir, empieza a estar ahí con tu familia, a tratar de servir en la iglesia, pero también porque cuando sirves hay personas que realmente necesitan estar apegadas a la iglesia para que su vida espiritual crezca, porque necesitan un compromiso para que realmente su amistad con Dios crezca, su nivel espiritual aumente. También, tal vez si tú estás diciendo, no, es que mi situación ahorita es para enfocarme en mi situación amorosa porque ya se me está pasando el tren, no puede ser. No, todas las cosas se van a ser añadidas cuando busques a Dios y su justicia. No, Raquel, es que mira mi situación económica. No, todas las cosas se te serán añadidas cuando busques primeramente a Dios. Ahora, conclusión. No permitas que las circunstancias definan el nivel de intensidad que sirves. O más bien, siquiera si sirves. No definas que tus circunstancias actuales definan cómo le vas a servir a Dios. Estas dos figuras históricas que te hablé tienen algo también en común, y es que ambas historias se enfocan en un cristocéntrico, apuntan a Jesús, apuntan al hombre eterno que se hizo carne, que se hizo humano, hizo un sacrificio sirviendo y sirviendo de una manera increíble. Jesús también fue discriminado, también tuvo problemas familiares, también sus hermanos ni siquiera creían que él era el Mesías. Claro, tuvo problemas familiares. También tuvo problemas de cierta manera económicos porque ni siquiera trabajaba cuando estaba en su ministerio, pero servía y servía con pasión y Dios lo respaldaba porque eran personas que sustentaron su ministerio. Me gustaría animarte a que no dejes de servir. No dejes de servir por cosas que son vanas, que no valen la pena. Una vez que termines tu sacrificio, que termines tu servicio, entenderás que Dios estuvo ahí contigo. Pero no solo eso, sino que beneficiaste a las personas que tuviste alrededor. En este caso, Jesús benefició a todos sus discípulos. Y claro, su servicio, su sacrificio, los benefició a ti y a mí. Seamos más como Jesús, sirviendo. Mi pregunta sería, ¿cuál es tu excusa por no servir a Dios? ¿Cuál es tu excusa por querer dejar de servir a Dios? Nos vemos el próximo domingo
a las 3 de la tarde. Bendiciones.